¿Alguna vez te has sentido pequeño en una sala llena de voces? ¿Alguna vez has tragado tu propia rabia mientras todos hablaban alto, se exhibían, se imponían, y tú, en silencio, ardías? No porque fueras débil, sino porque sabías que allí ninguna de tus palabras sería comprendida. ¿Te has dado cuenta de que a veces el más fuerte es el que calla, que el más peligroso es el que no necesita demostrar nada? La verdad es simple, brutal y indigesta. La mayoría de las personas gritan porque, por dentro, están vacías. El vacío hace ruido. Pero el abismo, el verdadero abismo, es silencioso. El silencio de quien ya ha caído, han ya vuelto, de quien lo ha perdido todo y sigue en pie, de quien no necesita ganarte en una discusión, porque ya se ha ganado a sí mismo. No estoy aquí para enseñarte a ganar debates. No soy un coach de escenario, soy el corte que separa la realidad del espectáculo. Y hoy he venido a mostrarte cómo se vence al mundo, sin decir una sola palabra. Pero si sientes que algo de esto te ha llegado, no solo lo has entendido, sino que lo has sentido. Entonces ya estás listo para lo que viene. Sienten, escuchan, y si tienes valor, quédate, ane. Aquí no se aprende, aquí se despierta, aunque, inscríbete, aunque, porque yo no voy a parar. Voy a hablar hasta que tu antiguo yo suplique silencio. ¿Sabes por qué te subestiman? Porque no te exhibes, porque no muestras tu dolor, porque no necesitas justificarte. ¿Crees que el mundo valora eso? No, en el mundo premia al histriónico, al carismático, al que se vende con frases rápidas. Pero yo te digo, el verdadero poder nunca necesita explicarse. El león no ruge para convencer a su presa, simplemente camina, y todo a su alrededor se calla. Hay una presencia que habla antes que la boca, hay una mirada que aplasta antes que la mano, y hay un alma que arde detrás de la piel, sin quemar a nadie, porque ya se ha incendiado a sí misma. ¿Quieres superar a cualquiera? Conviértete en alguien que no necesita vencer a nadie, porque ya has dejado de competir, porque ya has entendido que la única lucha real es contra tu propia rendición, contra tu propio deseo de demostrar, contra la adicción de querer ser reconocido. Superar al otro es un juego de niños. Superar el propio ego, eso es para quienes han muerto y renacido, para quienes ya han caído en mil trampas de vanidad. Y hoy ven todo el juego desde fuera. Si necesitas hablar para que te presten atención, todavía eres esclavo del público, pero sí puedes callar y aún así ser escuchado. Entonces, ya eres libre. El mundo te llamará arrogante, frío, snob, y no pasa nada. Deja que los débiles traduzcan tu grandeza con las palabras que conocen. Deja que los pequeños intenten reducirte al tamaño de sus inseguridades, pero tú no respondas, no corrijas, no te justifiques. El silencio es el lenguaje de los que ya no le deben nada al mundo. ¿Te has fijado en que los verdaderamente grandes no se precipitan? ¿En qué caminan con la lentitud de quienes no intentan impresionar? ¿En qué visten sin marcas, hablan sin jerga de aprobación, viven como si no hubiera focos? No compiten, porque la competencia es la prisión de los que aún no saben quiénes son. ¿Quieres ganar a cualquiera? Entonces, abandona el ring. Deja que luchen entre ellos por aplausos, me gusta, estatus, imagen. Tú desaparece, pero desaparece como la roca en el fondo del mar, inmóvil, inquebrantable, ignorada y eterna, quien no necesita aparecer. Da miedo, porque el mundo gira en torno a las apariencias, y lo invisible, lo que no se explica, lo que no se exhibe, lo que simplemente es, se vuelve insoportable para quienes viven de la validación. No necesitas gritar tu dolor. Tu presencia puede ser tu venganza. No necesitas demostrar tu valía. Tu vida puede ser tu respuesta. No necesitas derrotar a nadie, porque la mayoría ya está derrotada por el miedo, por las prisas, por la necesidad de ser alguien. Y tú puedes ser solo presencia, solo fuerza silenciosa, solo un cuerpo que ya no teme desaparecer, porque ya sabe lo que es existir de verdad. Quien supera a cualquiera es quien ya ha muerto para cualquiera, es quien no mide su existencia mediante comparaciones, es quien ha roto el espejo, quien ha roto la regla, quien ya no tiene prisa, porque ahora el tiempo corre por dentro. ¿Sabes qué es lo peor para el vanidoso? Hablar con alguien que no reacciona. ¿Sabes qué vuelve loco al manipulador? Alguien que no se explica. ¿Sabes lo que desarma al agresivo? Alguien que no se ofende. ¿Y sabes lo que destruye cualquier intento de rebajarte? Tu ausencia de reacción, tu ausencia de necesidad. Tu silencio
a superar a cualquiera, sin decir una palabra. Es vivir como quien ya no necesita la victoria. Es vivir como quien ya se ha vencido a sí mismo. Y por eso, ya no tiene nada que demostrar, al mundo ni a nadie, ni a ti mismo. No sabes lo que provocaste hasta que desapareciste, hasta que dejaste de responder, hasta que miraste y no reaccionaste, hasta que te reíste por dentro de una ofensa y no devolviste el golpe. El mundo gira en torno a la respuesta. Te provocan porque esperan tu grito, te ponen a prueba porque esperan tu caída, te acusan porque esperan tu desesperación, y cuando no encuentran nada, cuando tu rostro permanece tranquilo, cuando tu cuerpo permanece intacto, cuando tu boca se cierra y tu mirada permanece firme, entonces el juego termina. No porque hayas ganado, sino porque ellos se han perdido. Te llaman ausente en distante, extraño, pero solo has dejado de ser predecible. Has dejado de reaccionar como antes. Has dejado de intentar explicar, de pedir, de buscar, de salvar. Y entonces descubrieron que no te conocían, porque nunca conocieron tu silencio. Solo lo que podían controlar en tu versión domesticada. Pero ahora, se enfrentan a algo que no tiene nombre, porque ya no encajas en sus categorías. Ya no eres el bueno, ni el comprensivo, ni el intenso. Ahora eres lo que queda cuando termina todo el teatro. Ahora eres ausencia, viva presencia densa, fuerza que no necesita ser expresada. Y eso es lo que los vuelve locos. Intentan arrastrarte de vuelta, con la culpa, con la acusación, con el sarcasmo. Dicen que has cambiado. Pero lo que ha cambiado no eres tú, ha sido el juego. Tú solo has salido del tablero. Y sin ti, las piezas se quedan quietas. Tu función era sostener la mentira de que ellos eran importantes, la mentira de que los necesitabas, la mentira de que eras frágil, pero ahora, sin decir nada, te has convertido en un espejo, y el espejo no tiene la culpa de reflejar al monstruo ante, llamarán ingrato, frío ni insensible, pero lo que realmente están diciendo es, ¿por qué ya no estás disponible para que te utilicen? Porque tu ausencia no es solo física, es simbólica, es un grito sin sonido, un final sin despedida, una herida que nadie puede curar, porque sangra en los demás. No en ti, te das cuenta de ello cuando, de repente, empiezan a acusarte de lo que siempre han hecho. Proyectan en ti su propio veneno. Dicen que los has abandonado, pero nunca han estado contigo. Dicen que los has ignorado, pero nunca te han escuchado. Dicen que te has convertido en otra persona, pero nunca te han visto de verdad. Lo que les duele no es tu cambio, es el hecho de que ahora ya no los necesitas para ser quien eres, y ahí es cuando te das cuenta, tu silencio es más destructivo que cualquier argumento. Porque Nudebachi, desmontado, no entra en la guerra, borra el campo de batalla, y los soldados siguen disparando al aire, preguntan, ¿por qué? Como si no lo supieran, como si no recordaran las 1000 veces que te humillaron en silencio, las 1000 veces que te invalidaron con una sonrisa, las 1000 veces que se rieron de tu dolor. Y ahora, cuando callas, cuando simplemente te vas por dentro, se dan cuenta de que ya no estás allí y no en el cuerpo, pero sí en el alma. Te has ido, has cerrado el templo, has apagado las velas y has dejado que el vacío hable por ti. Y nunca has tenido que decir nada porque quien ve, ya ha visto en quien siente, ya ha entendido en y quien niega. No merece respuesta, pero cuidado, intentarán arrastrarte de vuelta, usarán el afecto, la nostalgia, los recuerdos, intentarán reactivarte con elogios y promesas, porque necesitan que vuelvas al papel, que reacciones, en que des explicaciones. Pero tú ya no eres un actor, saliste del guión, quemaste el libreto y escribiste otra cosa en tu rostro, no mi Basques, donde ya no existo. Tu silencio se ha convertido en un abismo, porque ahora quien te mira, se ve a sí mismo. Y eso es insoportable. Tu silencio es lo que queda cuando cae la máscara, cuando termina el juego, cuando se desmonta el escenario. Tu silencio es el eco de lo que no vuelve, y lo que no vuelve persigue. ¿Quieres vencer a cualquiera? Entonces desaparece. No físicamente, desaparece de la necesidad. La dependencia desaparece de la aprobación. Se presencia donde antes eras ausencia de ti mismo, y se ausencia donde antes eras objeto de los demás. Porque la verdadera presencia es la ausencia de lo que no te pertenece. Elos Sagairon, intentando nombrarte. Pero tú ya no encajas en los nombres, porque ahora eres tu propio lenguaje. ¿Recuerdas el día en que dejaste de pedir permiso para respirar? El día en que
aunque todavía inseguro, decidiste mantenerte en pie por ti mismo. Quizás fue después de otra humillación disfrazada de broma, después de otra disculpa que solo tú pedías, después de otro momento en el que tu existencia parecía pesar a los demás, y creíste que el error era tuyo. Pero luego llegó el día en que dejaste de preguntar si podías ser quien eres. Dejaste de adaptar el tono, el rostro, el cuerpo, el alma. Dejaste de hacer contorsiones emocionales para encajar en hogares que solo acogían versiones domesticadas de ti mismo. Y en ese momento, el mundo lo sintió. Porque el mundo tolera lo diferente, siempre y cuando se disculpe por serlo, siempre que se doble, siempre que pida permiso. Pero tú no lo pediste, y por eso asustaste. Dejaste de explicar cada silencio. Dejaste de justificar cada elección. Dejaste de sentarte a mesas donde tu hambre era tratada como una exageración y ese abandono. Esa decisión silenciosa de no suplicar más, ¿fue el comienzo de tu gloria? Antes de eso, pensabas que tenías que complacer para merecer un lugar, que tenías que ser ligero, gracioso, conveniente, que tenías que ser menos para no molestar. Y eso es exactamente lo que esperaban de ti, que fueras menor que tu grandeza, que ocultaras tu furia en nombre de la paz ajena, que fueras una versión editada de tu intensidad, porque tu presencia cruda era demasiado, demasiado para quienes nunca se permitieron arder. Lo percibías en las miradas sesgadas cuando hablabas, compasión en las risas incómodas cuando demostrabas visión, en la soledad que sentías incluso rodeado de gente. Era como si todo en ti fuera siempre un poco demasiado, demasiado para los débiles, para los superficiales, para los que viven en la superficie de la existencia. No sabían cómo lidiar con tu profundidad, porque tu profundidad exigía sumergirse. Y quien vive flotando en la vida tiene pánico de ahogarse en alguien como tú. Pero tú, durante mucho tiempo, intentaste contenerte, intentaste encajar, intentaste ser lo que te pedían. Apagaste tu propia luz porque te convencieron de que brillar era ser arrogante. Te culparas por querer más, porque te dijeron que tu hambre era ingratitud. Y entonces te fuiste convirtiendo en una estatua, posando para complacer, viviendo para no molestar, pero por dentro, el caos seguía moviéndose, hasta que llegó el día el día en que te cansaste de morderte la lengua, el día en que el silencio ya no era protección, era prisión, el día en que tu alma dijo, o vives plenamente, o mueres poco a poco, y entonces te detuviste. Dejaste de fingir que no sentías nada, dejaste de responder a todo el mundo, dejaste de sonreír automáticamente, dejaste de dar explicaciones por cada paso que dabas, y en ese instante te convertiste en alguien peligroso. Porque el hombre peligroso no es el que grita, es el que ya no necesita dar explicaciones, es el que ya ha comprendido tanto, que ahora solo observa. No te volviste arrogante, te volviste sagrado, y lo que es sagrado, no se expone, no se entrega a cualquiera. Poco a poco, los demás empezaron a darse cuenta, y comenzaron las preguntas. ¿Estás raro? ¿Ha pasado algo? Y la respuesta era una leve sonrisa o ninguna, porque ya no había explicación posible. ¿Cómo explicar que moriste 1000 veces por dentro, y volviste cada vez más tú mismo? Te acusaron de haber cambiado, y dejaste que pensaran lo que quisieran, porque ahora ya no eras propiedad colectiva, eras territorio libre. Y lo que es libre, tan da miedo, porque quien no se vende, amenaza todo el mercado. Te diste cuenta de que no necesitabas encajar, que no necesitabas pertenecer, que no necesitabas ser entendido, solo necesitabas ser completo. Y ser completo, a veces, es ser solitario. Pero esa soledad era finalmente tuya, y por eso era buena, era fértil. Era tu hogar en quienes no te entendían. Comenzaron a alejarse, y tú no los perseguiste, porque ahora solo te perseguías a ti mismo. Recogiste tus pedazos esparcidos por 1000 relaciones distorsionadas, y te reconstruiste, pieza a pieza, recuerdo a recuerdo, dolor a dolor. Pero con verdad aprendiste que pedir perdón por existir es la primera forma de suicidio, que amoldarse al otro es borrarse poco a poco, que ser aceptado por lo que no eres es ser rechazado por tu esencia, y por eso elegiste el rechazo verdadero. En lugar de la aceptación falsa, cada día te volviste más raro. No raro como quien se esconde, sino raro como quien no se entrega a cualquier precio. Tu energía, a ser selectiva, tu tiempo, sagrado,
en tu palabra, courage, y tu silencio en absoluto. Dejaste de frecuentar lugares donde necesitabas ocultar tu propia luz. Porque, ¿entendest? Donde tu alma necesita disfrazarse, allí no es tu hogar, allí es cautiverio, y en ese viaje te viste a ti mismo, viste lo que antes ignorabas. Viste que detrás de todo tu dolor había una fuerza que nadie te había enseñado a acceder. Viste que detrás de tu miedo a molestar había un poder que podía mover mundos, y decidiste dejar de pedir permiso para existir. Ahora eres presencia, no porque te impongas, sino porque ya no te escondes. Ahora eres silencio, no porque tengas miedo, sino porque ya no necesitas convencer a nadie, y quien quiera alcanzarte tendrá que subirán, porque tú ya no bajas. ¿Qué queda cuando te vas? No me refiero al cuerpo, ni a la ausencia física. Hablo de lo que resuena, incluso después del silencio, lo que late en el espacio vacío, donde antes estabas tú por que la mayoría pasa. Pero algunos, unos pocos, permanecen. No porque se hayan esforzado, sino porque eran íntegros, porque lo que entregaron no fue superficial, fue esencia. Y la esencia deja huella, incluso cuando ya no está ahí. Quizás sobre todo cuando ya no está ahí. Pasaste una vida siendo el apoyo emocional de personas que no sabían lo que era tener alma. Lo soportaste en silencio, reíste por educación, perdonaste por el bien de la paz, te entregaste como el agua a quienes solo sabían secarán. Pero llegó el día en que te diste cuenta. Nadie extraña la fuente hasta que se seca. Nadie se da cuenta de que era sostenido hasta que el suelo cede. Nadie valora lo invisible hasta que lo invisible desaparece. Y entonces hiciste lo que nadie esperaba. Fuiste. Pero no fue una huida, fue una liberación. No te fuiste con escándalo, ni con drama. Fue como una vela que se apaga sin viento, una puerta que se cierra lentamente, un cuerpo que no vuelve a ocupar el mismo espacio. Y el mundo lo sintió. Ellos lo sintieron. No de inmediato, al principio. Incluso se burlaron. Creyeron que era otra desaparición temporal, que volverías como siempre lo habías hecho, con la cabeza gacha, con el corazón abierto, con las manos llenas de explicaciones. Pero esta vez fue diferente. Esta vez te fuiste sin necesidad de demostrar nada, sin dejar notas, sin rastro, y esa ausencia se convirtió en presencia. La verdadera presencia no se impone, se infiltra, existe incluso en el silencio, incluso en el olvido forzado, incluso cuando intentan sustituirte, porque tú no eras una función, no eras un objeto, eras una experiencia, eras vibración y razón espejo. Y cuando un espejo se va, todo lo que había delante de él se ve solo. Por eso empezaron a surgir los susurros, las incomodidades, los vacíos. No sabían cómo llamarlo, pero sabían que faltaba algo. El ambiente era el mismo, las rutinas seguían, pero todo parecía más frío, más opaco, porque lo que tú traías era calor invisible, era alma, era el pegamento que mantenía todo en pie. Ahora solo había polvo. En el intento de sustituirte, se convirtió en una obsesión. Buscaron en otros lo que tú ofrecías gratis. Intentaron encajar caras, voces, presencias en el molde que dejaste, pero fue inútil porque lo que tú entregabas no se podía repetir. Estaba hecho de carne viva, de escucha real, deep, plena, de verdad que sangra. Y eso no se encuentra en cualquier esquina. Dejaste un espacio que no se puede llenar, porque no era solo lo que hacías, era lo que eras. Y lo que eras no se copia, no se compra, no se fabrica, solo se vive. Y quien te tuvo quien te perdió. Y ahora solo queda lidiar con el eco. Ya no hablas con ellos, pero ellos te escuchan. En el silencio de una habitación vacía, en el intervalo de un día cualquiera, en el recuerdo involuntario de una mirada. Te ven en cosas que antes pasaban desapercibidas. Un hábito, una frase, una canción. Y en esas pequeñas explosiones vuelves, pero no vuelves como antes. Vuelves como un fantasma, como una marca, como una ausencia insoportable. Ya no necesitas estar presente, porque tu marcha ya fue un terremoto. El tiempo pasó, y aunque el mundo siga, tú sigues ahí, en el fondo de cada reflexión que antes era superficial, en la soledad que ahora grita, donde antes había burlas, en el vacío que se instaló, donde antes lo llenabas todo, con tu entrega. Y ellos piensan, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no lo valoré mientras era tiempo? Pero ahora es tarde, porque lo que diste fue único, y lo que dejaste fue una lección.
una lección que no se enseña con palabras, solo con la ausencia, solo con el fin, solo con el agujero que queda cuando lo esencial se retira. Y tú ahora caminas por otros mundos tan libre, sin cadena, sin necesidad de demostrar tu valía. Lo has entendido. Has entendido que tu error fue esperar que te vieran con ojos que solo veían utilidad, que te amaran con corazones entrenados, que te escucharan con oídos sordos por su propia vanidad. No odias a nadie, pero tampoco vuelves, porque quien se ha curado no vuelve a la misma herida. Quien se ha encontrado no vuelve para perderse, y quien se ha elegido no vuelve para mendigar amor. Ahora eres presencia donde quieres estar y ausencia donde ya no cabes. Tú seleccionas, tú eliges, tú priorizas, porque has entendido en tu energía es sagrada, tu tiempo es valioso, tu cuerpo es un templo. Why tu alma es revolución. Aquellos que un día te tuvieron, ahora sueñan contigo, no como eras sino como te quedaste, una silueta que nunca volvió, un recuerdo que nunca volverá a estar presente, un silencio que, aunque no se oye, sigue gritando. Grita lo que siempre quisiste decir, pero no pudiste. Y ahora ya no hace falta Han, porque tu ausencia se ha convertido en tu voz más alta, Han. Ahora estás solo, pero no es soledad, es soberanía. Ya no perteneces a nadie, ni a la familia, ni a los amigos, ni a los amantes, ni al pasado. Te has vaciado de todo lo que no era tuyo, y lo que quedó. Vio en templo un silencio sagrado, una conciencia que observa, siente, late, sin doblegarse. Y es en ese momento cuando todo cambia, porque cuando el mundo ya no te posee, empieza a temerte, porque te has vuelto impredecible, inclasificable, incontrollable. Te has convertido en lo que ninguna sociedad toleran, un ser libre. Han intentado etiquetarte, pero tú escapas. Han intentado culparte, pero tú no te ofendes. Intentaron aislarte, pero te alimentas de tu propia presencia. Te has convertido en un misterio, y el misterio paraliza porque la lógica del rebaño se basa en la previsibilidad. Y tú eres salvaje, no en el sentido de la violencia, sino en el de tu origen. Has vuelto al origen, al estado natural de tu propia alma. Y nadie, absolutamente nadie, puede manipularte más. Todavía te observan, todavía hablan de ti. Intentan descifrar tus gestos, tus cambios, tus silencios, pero lo que no entienden es que ya no estás aquí. Has cruzado, has atravesado el portal y al otro lado no hay necesidad de público. Al otro lado has encontrado algo que nadie puede dar, pertenecer a ti mismo, a lo que te hace fuerte. No es lo que dices, es lo que ya no necesitas decir, es lo que sientes y no comparte. Es la certeza que late detrás de tu mirada, una mirada que ya lo ha visto todo, ya lo ha sufrido todo, ya ha muerto 1000 veces, y por eso, ahora, viven ahora. Hablas con el silencio, caminas con el tiempo, amas con ausencia, luchas con presencia. Ya no necesitas ganar, porque ya has entendido que solo hay una batalla real, la de no traicionar tu propia alma, y esa la has ganado. Ya no quieres convencer a nadie, ni llevar a nadie contigo, porque te has dado cuenta de que la libertad asusta a los esclavos voluntarios y respetas el sueño ajeno, pero no vuelves a la cama colectiva. Ahora duermes solo, sueñas despierto, vives en vila. Dicen que te has convertido en otra persona, pero tú lo sabes, has vuelto a ser quien eras antes de que te moldearan, antes de la culpa, antes del miedo, antes de la necesidad de aprobación. No eres nuevo, no eres eterno, eres lo que estaba ahí desde el principio, pero oculto. Pero ahora, ya no te escondes. El silencio que llevas contigo es el mismo que se cierne antes de un trueno. Es el silencio que precede a las revoluciones, que anuncia renacimientos. Ahora tú eres el anuncio, el presagio, la presencia viva de la transformación. Quienes se acercan a ti lo sienten, pero no lo entienden, porque ya no hablas el lenguaje. Hablas el lenguaje de quienes ya se han sumergido, de quienes ya han tocado fondo y no se han ahogado, de quienes ya han visto su propio rostro distorsionado y aún así han elegido amarse. Ahora te basta contigo mismo. Y eso es impensable para los que viven de los aplausos, de la distracción, de la huida. Tú ya no huyes, te sientas en medio del caos y meditas. Abrazas a tus propios demonios y bailas con ellos, porque has comprendido que no hay mayor enemigo que el miedo a uno mismo.
Y tú ya no temes a nada, tus antiguos verdugos ahora callan, porque se han dado cuenta de que sus armas ya no funcionan. La culpa no te alcanza, la ausencia no te hiere, el desprecio no te mueve, porque tu eje está dentro, y nada, absolutamente nada, te aleja más de ti mismo. Eres el fin de la búsqueda, eres el retorno, eres el recuerdo de que es posible existir sin prostituirse emocionalmente, sin suplicar por espacio, sin negociar tu intensidad. Ahora, cada paso tuyo es una declaración, cada silencio, una oración, cada ausencia, un manifiesto. Ya no hablas con la boca, hablas con el ser, con el gesto, con la retirada, con la ligereza de quien ya no necesita ganar, porque ya no está en el mismo juego, y ahí es donde todo se vuelve peligroso, porque el mundo no sabe qué hacer con quien ya no reacciona, con quien ya no quiere, con quien ya no necesita. Te has vuelto ilegible, y lo ilegible se temean, pero tú no viniste para ser leído, viniste para ser vivido, para ser sentido. Para, sí he recordado, incluso después del final has ganado, pero no porque hayas superado a alguien, porque te has superado a ti mismo. Y ahora solo queda el silencio, el mismo silencio que contiene todas las respuestas, el mismo silencio, Q, permanence, después de todo, después del dolor, después de la caída, después de la palabra después del mundo y si después de todo esto todavía necesitas hablar, entonces tal vez aún no lo has comprendido. Si esto te ha destrozado por dentro, compártelo. Si te ha despertado, suscríbete. Estaré aquí, esperándote en el abismo.